Hola chiquillos, acá su profe Kimberly Rivera nuevamente para la clase número 2. En la clase anterior nosotros vimos lo que era la novela distópica. Reflexionamos un poco del efecto estético que nos produce leer obras literarias y para poder reflexionar y analizar más a fondo, hoy día les propongo la lectura de una novela distópica. Vamos a leer un libro en específico. Este libro, ¿te suena? ¿Pudiste adivinar cuál es? ¿Y ahora? ¿Puedes adivinar cuál es? Sí, los Juegos del Hambre. Vamos a leer y te propongo para esta clase leer los Juegos del Hambre. Chiquillos, entonces como les mencionaba, vamos a leer los Juegos del Hambre de Susan Collins. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar con la lectura? Primero vamos a formular interpretaciones surgidas del análisis que realicemos, considerando la contribución de los recursos literarios, lo que es el narrador, los personajes, cuáles son las características del lenguaje que se utiliza, las figuras literarias, para darle la construcción al sentido de la obra que nosotros estamos leyendo, las relaciones intertextuales que se establecen con otras obras leídas y con otros referentes de la cultura y del arte. Nosotros vimos anteriormente lo que es las relaciones intertextuales. Y además vamos a reflexionar sobre el efecto estético de la obra, que es lo que comenzamos a hacer la clase anterior. Ahora, ¿qué te recomiendo yo? Porque a lo mejor los Juegos del Hambre les suena porque existen, es una trilogía de novelas distópicas, pero a la vez también existen las películas. Nosotros vamos a analizar los Juegos del Hambre, que es el libro número 1. Ya lo vamos a leer, lo vamos a analizar bajo todo lo que yo les mencioné recién, pero les recomiendo que no vean la película primero que el libro. Ustedes saben que siempre las películas omiten mucha información y en este momento nosotros vamos a analizar el lenguaje, por ende necesito que vayan leyendo. Para esto yo les mandé el PDF con el texto por si no pueden conseguirlo de manera física. Les envío un PDF donde aparece el texto y lo podemos ir leyendo. Les voy a mandar un audio también donde está mi lectura del texto para que sientan que estamos en clase. Igual ahora vamos a leer un poco, pero no puedo leer todo el capítulo o todos los capítulos que quiero con ustedes porque probablemente el video se haga muy largo y a lo mejor algunos quieren leer solo, ¿ya? Es opcional. Ahora, cuando nosotros empecemos a leer, te voy a dar algunos consejos que puedes ir tomando en cuenta. Puedes ir anotando al margen las preguntas, reflexiones que vayan haciendo de la lectura que tengas. Subraya los conceptos que no entiendes y busca su significado. Escribe un resumen de los principales acontecimientos presentados al final de cada capítulo. Identifica el tema de cada capítulo y el narrador que está presente. Identifica el conflicto central que se plantea, así como los dilemas éticos que se presentan. Estos son consejos cuando nosotros leemos en general. Yo igual ahora después de la lectura les voy a dar algunas preguntas para que ustedes desarrollen. Entonces, antes de adentrarnos en la lectura netamente tal, necesito que tengan a mano su cuaderno o la guía que nuevamente mandé y subí a la plataforma. También se las voy a enviar por WhatsApp para que ustedes, y si no tienen internet, pueden acercarse al liceo a 2:30, hasta las 2:30 es una hora prudente y pueden retirarla de manera presencial. ¿Qué es lo que necesito que ustedes anoten en su cuaderno? Van a anotar primero, ¿quién era la diosa Diana? Virgen de la casa protectora de la naturaleza y la luna. ¿A qué corresponde esto? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué tipo de mitología? ¿Dónde aparece? Investiguen un poco sobre eso. Luego van a buscar lo que es una cornucopia y van a leer e investigar sobre el mito de Teseo y el Minotauro. ¿Por qué necesito que ustedes investiguen sobre esto? Porque luego vamos a ver cómo estas temáticas se relacionan con el texto. Vamos a trabajar con esto lo que es la intertextualidad. Comencemos entonces nuestra lectura. Les pido que vayan, ¿no es cierto?, al PDF que yo les mandé y si pueden conseguirse el texto de manera física, mucho mejor. El texto está dividido en 3 partes. La primera parte se llama Los tributos. Es importante que ustedes busquen lo que es un tributo.
¿Ya? Busquen lo que es un tributo y después, ¿no es cierto?, vamos a relacionar por qué esta parte del texto se llama los tributos. ¿Qué es un tributo? Ya pueden usar el diccionario y anotarlo, ¿no es cierto?, en su cuaderno. Entonces, desaparezco un poco de la pantalla para empezar a leer con ustedes. Capítulo 1. Cuando me despierto, el otro lado de la cama está frío. Estiro los dedos buscando el calor de Prim, pero no encuentro más que la vasta funda de lona del colchón. Seguro que ha tenido pesadillas y se ha metido en la cama de nuestra madre. Claro que sí, porque es el día de la cosecha. Me apoyo en un codo y me levanto un poco. En el dormitorio entra algo de luz, así que puedo verlas. Mi hermana pequeña, Prim, acurrucada a su lado, protegida por el cuerpo de mi madre, las dos con las mejillas pegadas. Mi madre parece más joven cuando duerme, agotada, aunque no tan machacada. La cara de Prim es tan fresca como una gota de agua, tan encantadora como la prímula que le da nombre. Mi madre también fue muy guapa hace tiempo, o eso me han dicho. Sentado sobre las rodillas de Prim para protegerla está el gato más feo del mundo, hocico aplastado, media oreja arrancada y ojos del color de un calabacín podrido. Prim le puso Buttercup, porque según ella, su pelaje amarillo embarrado tenía el mismo tono que aquella flor, el ranúnculo. El gato me odia, o al menos no confía en mí. Aunque han pasado ya algunos años, creo que todavía recuerda que intenté ahogarlo en un cubo cuando Prim lo trajo a casa. Era un gatito escuálido, con la tripa hinchada por las lombrices y lleno de pulgas. Lo último que yo necesitaba era otra boca que alimentar. Pero mi hermana me suplicó mucho, incluso lloró para que lo dejase quedárselo. Al final la cosa salió bien, mi madre le libró de los parásitos y ahora es un cazador de ratones nato. A veces hasta caza alguna rata, como de vez en cuando le echo las entrañas de las presas. Ha dejado de bufarme. Entrañas y nada de bufidos. No habrá más cariño que ese entre nosotros. Me bajo de la cama y me pongo las botas de cazar. La piel fina y suave se ha adaptado a mis pies. Me pongo también los pantalones y una camisa. Meto mi larga trenza oscura en una gorra y tomo la bolsa que utilizo para guardar todo lo que recojo. En la mesa, bajo un cuenco de madera que sirve para protegerlo de ratas y gatos hambrientos, encuentro un perfecto quesito de cabra envuelto en hojas de albahaca. Es un regalo de Prim, para el día de la cosecha. Cuando salgo me lo meto con cuidado en el bolsillo. Nuestra parte del distrito 2, a la que solemos llamar la Beta, está siempre llena a estas horas de mineros del carbón que se dirigen al turno de mañana, hombres y mujeres de hombros caídos y nudillos hinchados, muchos de los cuales ya ni siquiera intentan limpiarse el polvo de carbón de las uñas rotas y las arrugas de sus rostros hundidos. Sin embargo, hoy las calles manchadas de carboncillo están vacías y las contraventanas de las achaparradas casas grises permanecen cerradas. La cosecha no empieza hasta las 2, así que todos prefieren dormir hasta entonces, si pueden. Nuestra casa está casi al final de la Beta. Solo tengo que dejar atrás unas cuantas puertas para llegar al campo, desastrado al que llaman la pradera, lo que separa la pradera de los bosques, y de hecho, lo que rodea todo el distrito 12 es una alta alambrada metálica rematada con bucles de alambre de espino. En teoría, se supone que está electrificada a las 24 horas para disuadir a los depredadores que viven en los bosques y antes recorrían nuestras calles. Jaurías de perros salvajes, pumas solitarios y osos. En realidad, como con suerte solo tenemos 2 o 3 horas de electricidad por la noche, no suele ser peligroso tocarla. Aún así, siempre me tomo un instante para escuchar con atención por si oigo el zumbido que indica que la valla está cargada. En este momento está tan silenciosa como una piedra. Me escondo detrás de un grupo de arbustos, me tumbo boca abajo y me arrastro por debajo de la tira de 60 centímetros que lleva suelta varios años. La alambrada tiene otros puntos débiles, pero este está tan cerca de casa que casi siempre entro en el bosque por aquí. Como les mencionaba, si estoy leyendo todo el capítulo, se me hará muy largo el video. Por ende, les grabé aparte un audio para que sigan mi lectura. La idea es que ustedes terminen de leer el primer capítulo y respondan las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿En qué consiste la ceremonia anual de la cosecha? ¿Cómo y dónde se realiza? ¿Por qué tienen más posibilidades de ser elegidos como tributo los niños pobres? ¿El joven que salga elegido puede librarse de ir a los juegos de alguna forma? Señala qué personajes aparecen en este capítulo, en qué espacios se desarrolla la historia y cómo son esos espacios. Ahí dentro de la imagen, ¿no es cierto?, aparece Effie Trinket, que ella aparece en este primer capítulo con la frase que la caracteriza.
Felices Juegos del Hambre y que la suerte esté siempre, siempre de vuestra parte. Para que ustedes puedan ir haciendo el análisis, es importante de que vayan marcando inmediatamente algunas cosas que les sirvan, como por ejemplo, para identificar el narrador, lo primero que debo hacer es buscar los verbos. Por ejemplo, cuando dice cuando me despierto, como en esta parte, ¿no es cierto? Cuando me despierto, esto me está indicando cuando yo me despierto de que está hablando en primera persona. Después dice estiro los dedos y si así voy, no encuentro. Ya. Me apoyo en un codo, mi hermana pequeña. Si nos damos cuenta, acá el narrador, ¿no es cierto?, está hablando en primera persona, por ende podemos decir que es un narrador protagonista. Ahora, si yo quiero buscar las palabras, ¿no es cierto?, que no entiendo y debería ir marcándolas también, por ejemplo, lo que es un ranúnculo, me preguntan por lo de la cosecha, por ende, yo debería enfocarme, ¿no es cierto?, por qué se celebra la cosecha, en qué consiste, tengo que fijarme en eso. Me preguntan por los personajes, por ejemplo, aquí aparece mi hermana Prim, aparece mi madre, ya, Prim, mi madre, y en la segunda parte aparece que viven en el distrito 12, en una parte que le llaman la beta, y acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos los espacios que nosotros vamos encontrando en este análisis. Recuerden que esto que les estoy mostrando yo es lo mismo que tienen que hacer ustedes, pero con todo el capítulo 12, donde tienen que ir identificando quiénes son los personajes que aparecen. Capítulo 12, dije. En el capítulo 1, y que tienen que ir analizando, ¿ya? Los personajes, los espacios y las palabras que ¿no es cierto?, no conocen y que les gustaría, ¿no es cierto?, buscar lo que es si nunca la han escuchado. Por ejemplo, achaparradas. Ahí ustedes pueden ir marcando otras. Sí, también dejar en claro que este texto tiene muchos neologismos que son términos que la autora crea para construir este mundo, ¿ya? Que eso también nosotros tenemos que ir prestando atención y vamos a ir también marcando las palabras que en realidad son nuevas, pero que más adelante quizás van a ir apareciendo, que son los neologismos del texto. Bueno, chiquillos, en síntesis, les hago la invitación para analizar en profundidad la novela distópica Los Juegos del Hambre. Les recomiendo, y en realidad no les va a servir mucho en este momento, ver la película. Aguántense, si ya la vieron, no le hagan spoiler a sus compañeros. Vamos a ver de igual forma la película, no se preocupen, porque me encantaría que ustedes hicieran un análisis del libro con la película y así van a darse cuenta de las diferencias que estos tienen, pero por el momento vamos analizando paso a paso. Espero que les haya servido trabajar el texto de esta forma, respondan las preguntas que les dejé en su guía y espero que estén súper bien en sus casitas. Obviamente los extraño y espero que estas clases les estén siendo de utilidad para trabajar conmigo. En los comentarios, en YouTube, en Instagram, lo que sea, déjenme sus comentarios, díganme si las clases les sirven, si les sirve este formato, háganos las sugerencias porque los profesores del Departamento de Lenguaje estamos dispuestos a escucharlos para tratar de hacer que todo esto sea lo más placentero posible, lo más fácil de entender, la manera más práctica. Estamos utilizando todas las redes sociales posibles y tenemos un canal en YouTube y tenemos, ¿no es cierto?, nuestra página en Instagram, yo los tengo agregados en WhatsApp, o sea, todas las formas posibles para que ustedes para que nosotros podamos llegar a ustedes, ¿ya? Los extraño mucho y cuídense. Ti, 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 ti.